¿Qué es una publicación editorial? Una publicación editorial es un contenido estructurado y diseñado para ser distribuido a un público, con el objetivo de informar, educar, entretener o persuadir. Puede adoptar diversos formatos, desde libros y revistas hasta periódicos, catálogos, informes y publicaciones digitales. Una publicación editorial cuenta con una estructura y formato definidos. Suele organizarse en secciones, capítulos o artículos según el tipo de publicación. Su diseño gráfico es clave para la legibilidad y la comunicación del mensaje. Una publicación editorial puede ser impresa o digital. Publicaciones impresas son, por ejemplo, libros, periódicos, revistas, catálogos o folletos. Una publicación digital puede ser un blog, un ebook, una revista electrónica, boletines digitales o sitios web de noticias. Una publicación editorial se dirige a un público específico. Puede estar enfocada en un público general, por ejemplo, un periódico, o en una audiencia especializada, por ejemplo, una revista científica. La conceptualización. Esta es la primera fase de un proyecto editorial y consiste en definir la idea central y los lineamientos básicos que guiarán toda la producción del contenido. En esta etapa se establece la identidad de la publicación, su propósito, el público objetivo y los aspectos técnicos y visuales que influirán en su desarrollo. Definir el propósito y objetivos de la publicación es muy importante. Para ello, podemos formular una pregunta clave. ¿Para qué y por qué se va a realizar esta publicación? Algunos de estos posibles propósitos pueden ser informar, como los periódicos y las revistas de actualidad; educar, como los libros de texto, manuales o publicaciones científicas; entretener, como lo hacen las revistas de moda, cómics o novelas gráficas; y promocionar, como lo hacen los catálogos de productos o publicaciones corporativas. Formato y tipo de publicación. Dependiendo del contenido y del público, se debe definir el formato más adecuado. Este puede ser un formato impreso, un formato digital o un formato híbrido que combinan ambos formatos. Por ejemplo, una revista con versión impresa y digital. También se define el tamaño, la cantidad de páginas, si tendrá ilustraciones o fotografías, entre otros aspectos técnicos. La línea editorial y tono comunicacional. La línea editorial define el enfoque y estilo de la publicación. ¿Será formal o informal? ¿Tendrá un tono divulgativo o académico? ¿Se enfocará en opinión o en información objetiva? El plan de contenidos. Cuando empecemos nuestro proyecto editorial, necesitaremos organizar en secciones o capítulos. También definir el tipo de contenido, como artículos, entrevistas, reportajes, infografías, etc. Periodicidad. ¿Será una publicación única o periódica? Evaluación de viabilidad y recursos. Se deben analizar los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto. ¿Se cuenta con un equipo editorial, diseñadores y periodistas? ¿Cuál es el presupuesto disponible? ¿Cómo se financiará la publicación? Aspectos visuales. En la etapa de conceptualización, también se plantea la identidad visual básica. Por ejemplo, se define la paleta de colores, las tipografías, el uso de imágenes e ilustraciones y el estilo gráfico en general. Esto permite que el diseño tenga coherencia con el contenido y refuerce el mensaje de la publicación.
Una manera de representar gráficamente el conjunto de ideas que guiarán nuestros aspectos visuales es elaborar un mood board. Un mood board es una representación visual de conceptos e ideas creada mediante la disposición de imágenes, texto y otros materiales de diseño. La intención de hacer un mood board es evocar o representar el estilo o tono concretos de un proyecto. Esto es similar a elaborar un collage y puede ser en formato físico o digital. La conceptualización es la base de cualquier proyecto editorial exitoso. Si esta etapa está bien definida, el proceso de producción será más eficiente y el resultado final cumplirá con sus objetivos y alcanzará a su público de manera efectiva. Nuestro proceso de conceptualización puede resumirse en un pequeño brief. Acá tenemos un ejemplo para una publicación que se decidió que fuera de carácter semanal. El nombre de esta publicación es Economía Actual. Se va a publicar en formato A3, se va a imprimir a todo color y también tendrá versiones digitales. El modelo editorial es de temática económica. El modelo periodístico es informativo e interpretativo. También se ha definido una audiencia o público objetivo. Acá se dice que la audiencia es de jóvenes de nivel universitario, profesionales del ámbito comercial o jóvenes que emprenden en un negocio y quieren estar al día con la información económica y del mercado. También es bueno incluir características que definen la personalidad de nuestra publicación. En este caso, es una publicación diseñada para jóvenes emprendedores. Una publicación que contiene noticias de los mercados, la bolsa, los nuevos negocios y el emprendimiento y que tiene una mirada hacia el futuro. También va a ser una publicación cercana al lector que lo conecta con lo que está pasando en la economía local y mundial. Además, se dice cuáles son algunas características de sus contenidos, que van a ser de calidad, con producciones fotográficas, que va a entregar la información de manera simple y resumida, tratará noticias económicas, incluirá análisis, entrevistas, reportajes, información que va a estar complementada con datos, cifras, infografías y gráficos. También se incluye la familia tipográfica o las familias tipográficas que hayamos elegido para nuestro proyecto. En este caso, fueron 3 familias tipográficas. Esta, Source Sans, para títulos y otros elementos, Merriweather, escogida por su característica de legibilidad para textos pequeños y densos, y Octosquare, que es una tipografía display, que es la tipografía de la marca de nuestra publicación y que también se usará en algunos elementos pequeños. También es importante definir cuál es nuestra paleta de colores que utilizaremos en nuestro proyecto. En este caso son 5 colores, de los cuales los 3 primeros son los principales. Es bueno definir por qué se han elegido ciertos colores. Por ejemplo, en el caso del color naranja, se ha escogido por su vitalidad, juventud, acción e innovación, que son conceptos que son coherentes con el espíritu de nuestra publicación. Además, los colores tendrán un aspecto funcional, ya que diferentes secciones tendrán uno de estos colores como característica. La retícula es importantísimo para poder construir una publicación, ya que nos permite ordenar los contenidos y darle fluidez a los elementos. ¿Cómo se construye una retícula? Para crear una retícula, tomemos como ejemplo una publicación de tamaño A3. Para esto vamos a aplicar un margen de 1,5 centímetros o 15 milímetros. Ahora, algo importante para determinar nuestra retícula es que en lugar de trabajar con
milímetros o centímetros, vamos a trabajar con puntos. Como podemos ver, la anchura y la altura en puntos nos da con algunos decimales. Lo que vamos a hacer acá es redondear a números enteros, al más cercano. En este caso, 841 lo vamos a subir a 842. Y en el caso de la altura, vamos a redondear a 1190. De esa manera vamos a poder trabajar de forma más fácil. Como los puntos son unidades de medida muy pequeños, el quitar esos decimales no afecta mayormente en el tamaño de la publicación. Como ya tenemos nuestras medidas en puntos, vamos a hacer lo mismo con los márgenes. Y en lugar de 42,5 lo vamos a dejar en 43. Y vamos a crear nuestra página. Bueno, los elementos que componen nuestra retícula son primero el área de impresión, que dijimos que es toda la superficie que está desde los márgenes hacia adentro. En el fondo es toda el área donde nosotros podemos poner elementos. También tenemos las columnas, que en este caso son 15 columnas. Pueden ser 6, pueden ser 3, pueden ser 2. El número de columnas va a depender de lo que nos sea más funcional y también del tipo de publicación. Por ejemplo, para periódicos se usa bastante tener varias columnas, o para revistas. Y también tenemos la línea de base, o también podemos llamarle renglones, y son las guías que nos ayudarán a alinear elementos también y dejarlos ordenados. La distancia entre cada una de estas líneas la vamos a definir según el cuerpo de texto que vayamos a elegir y el interlineado que tenga ese cuerpo de texto. Y además vamos a definir módulos que van a ser de una cierta cantidad de líneas de base. Por ejemplo, en este caso, que los módulos miden 7 renglones o 7 líneas de base. Y esto es útil, por ejemplo, para ubicar la publicidad en revistas y periódicos, en las publicaciones que la tienen, ya que para medir la publicidad o el tamaño de los avisos se usa el número de columnas y la cantidad de módulos hacia arriba. Recordemos entonces que nuestra página quedó con una medida de 842 puntos de ancho y 1190 de alto, con un margen de 43 puntos en cada lado. Entonces vamos a definir nuestra área de impresión, que en el fondo es esto. Esa es nuestra área de impresión, que es todo lo que está dentro de los márgenes. Y para eso vamos a restar el tamaño de los márgenes del ancho y del alto. Entonces, a los 842 le vamos a restar 43 de un lado y 43 del otro lado. Son 756. Entonces el área de impresión nos va a quedar de 756 de ancho y a los 1190 le vamos a quitar el margen de un lado y el margen del otro. Nos va a quedar
de 1104 de alto. Entonces hemos definido nuestra área de impresión. Para determinar la separación que van a tener cada una de las líneas de nuestra cuadrícula base, vamos a tomar en cuenta lo que nos diga el texto que hayamos definido para el cuerpo principal de texto de nuestra publicación. Es decir, nosotros cuando escogimos nuestra tipografía para el cuerpo de texto y definimos su tamaño y ese interlineado, es el interlineado que hayamos definido. En este caso es una tipografía que está en 8,6 puntos con un interlineado de 11,6 puntos. Serán esos 11,6 puntos los que nos van a determinar la separación entre cada una de las líneas de nuestra cuadrícula base. Para nosotros definir el tamaño de la tipografía y el interlineado, se aconseja que hagamos pruebas, veamos cuáles son las opciones que tenemos, imprimamos en papel, lo revisemos y determinemos cuál es el tamaño adecuado y el interlineado para ese tamaño. Nosotros siempre nos ayuda que todas las cosas que van a ir impresas las veamos impresas. Entonces, después de probar y ver cuál es la más legible y la que no resulte tan pesada visualmente para leer, y con esa opción vamos a trabajar. En este caso, como dije, es tamaño 8,6 sobre 11,6 de interlineado. Entonces nos quedamos con ese valor 11,6 para calcular la distancia entre nuestra línea base. Recordemos que todos los valores que estamos trabajando aquí son en puntos. Ya que definimos la distancia que va a tener cada renglón o cada línea de base, que es 11,6 puntos, entonces vamos a calcular cuántos de estos renglones nos van a caber en nuestra área de impresión, en la altura. Así que tomamos los 1104 de alto y lo dividimos por 11,6. Nos da un valor de 95,17. Entonces nos vamos a quedar con el número entero. Esto quiere decir que nos da un total de 95 veces 11,6. Y nos van a quedar unos decimales que los vamos a sumar a uno de los dos márgenes, ya sea el superior o el inferior. Entonces, ya sabemos que nos van a quedar 95 renglones. Entonces, multiplicamos los 11,6 por 95 y eso nos da el nuevo valor que va a tener la altura de nuestra área de impresión. Entonces ahora vamos a dejar los 1104, lo vamos a corregir a 1102. Y la diferencia que se produce, que serían 2 puntos, lo vamos a sumar a uno de los dos márgenes. En este caso, entonces, corregimos el área de impresión, que quedaría en 1102. Y los 2 puntos los vamos a sumar, por ejemplo, al margen inferior. Y para eso, vamos a márgenes y columnas y vamos a sumarlo al margen inferior. Y lo dejamos en 45. De esa manera ya nos queda nuestra línea de base ajustada. Para eso vamos a ir a edición, preferencias y donde dice cuadrículas. Entonces tenemos acá en nuestro panel cuadrícula, podemos cambiar el color a las líneas y este punto es importante porque es el inicio, o sea, desde qué parte de la página se empieza a contar las líneas, en este caso las 95 líneas de base. Como tenemos un margen superior de 43 puntos, entonces vamos a poner 43.
respecto al principio de la página. Y el incremento es 11,6. Esta parte del umbral de visualización quiere decir cuando tú tienes la página y estás aplicando zoom, que se van a ver las líneas de base hasta el zoom 12,5. Generalmente viene con predeterminado de 75, pero para achicar la página y que no se pierda la línea de base le vamos a poner 12,5. Le damos OK y vamos a ver nuestra cuadrícula base acá, ver cuadrículas y guías, mostrar cuadrícula base. Y ahí aparecen nuestras líneas o renglones y vemos que ajusta súper bien en el margen superior y en el inferior. Para poder definir la cantidad de módulos que va a tener nuestra retícula, tenemos que aplicar una pequeña fórmula. Ya con los valores que tenemos definidos, en este caso, por ejemplo, el total de renglones, que es 95, entonces apuntamos ahí 95 y vamos a restarle un valor. Por ejemplo, podríamos pensar que podemos ubicar 10 módulos en la altura de la página. Entonces vamos a intentar con 10 y vamos a reemplazar aquí x, 10 menos 1. Tenemos que restar 1 a ese valor. Entonces nos va a quedar 9. Y a 95 le vamos a restar esos 9. Y nos da un valor de 86. Entonces, 86 dividido el número de módulos que vamos a probar, que en este caso eran 10. Y nos da un total de 8,6. Y este valor no nos sirve porque necesitamos que nos dé un número entero. Esto quiere decir que ubicar 10 módulos en esta altura, los módulos nos quedarían de 8,6 renglones. Por eso es que necesitamos que nos dé un número entero, para que no quede entre dos líneas. Así que vamos a probar con otro número. Ya habíamos probado 10. Ahora probemos con 12 módulos. Para eso tenemos, ¿cierto?, nuestro valor que vamos a probar, menos 1, que serían 11. Entonces a 95 vamos a restarle 11 y nos da 84. Y estamos probando con 12 módulos, así que vamos a dividir 84 por 12 y nos da 7 renglones. O sea, esto quiere decir que si ponemos 12 módulos, nos van a quedar de una altura de 7 renglones. O sea, si lo hacemos como una pequeña cajita, hacemos un módulo de 7 renglones. Y esto hacia abajo deberían caber 12. 2, 4, 8 y 12. Entonces vemos que caben exactamente los 12 módulos de 7 renglones. Para nosotros poder incorporarlo a nuestra cuadrícula acá en InDesign, vamos a ir a maquetación, crear guías y vamos a corregir el medianil, que estamos ocupando 11,6, y el número de filas vamos a poner 12. Ahí. Entonces vemos cómo quedan ajustadas también estas guías para indicar los 12 módulos. Con esto entonces quedaría nuestra retícula
terminada y lista para usar. Una buena retícula que esté bien construida nos va a permitir tener varias opciones a la hora de ubicar los elementos en las páginas. Sobre todo, nos es especialmente funcional cuando estamos haciendo una publicación tipo periódico o revista. Por ejemplo, en esta publicación de economía, finalmente dejamos una retícula con 15 columnas. Son muy estrechas, pero nos permite tener varias opciones en cuanto al ancho de las columnas de texto. Por ejemplo, en esta página tenemos 5 columnas de texto de 3 columnas de ancho. Y eso nos ha permitido tener diferentes elementos como una foto a 3 columnas, un gráfico a 2 columnas. Estamos usando en esta página las columnas de 3 mini columnas. Pero si vamos, por ejemplo, a otra página, tenemos otro juego en el columnaje. Nuestras columnas, que acá son de 3, acá nuevamente son de 3, pero hemos dejado algunas pequeñas columnas en blanco. Eso nos permite dejar algunos aires, ya que es una página que tiene bastantes elementos, así que dejar algunos espacios en blanco en algunas partes le da un poco de aire y relaja un poco la lectura para quien esté mirando la página. Ahora, estos blancos no están puestos ahí al azar, sino que nuestra retícula nos va a ordenar dónde podemos ir dejando estos espacios. Acá, por ejemplo, en esta página que tiene una entrevista, al ser un texto más amplio, en general las entrevistas son más largas, dejamos un columnaje un poco más ancho. Ahora nuestras columnas de texto tienen 4 mini columnas y se dejó un espacio de 3 en medio para poner una frase destacada del entrevistado. En cuanto a las tipografías, hay algunas cosas que podemos conocer que nos ayudarán a tomar decisiones respecto a la elección de nuestro set tipográfico para una publicación editorial. Por ejemplo, podríamos clasificar las tipografías en las que tienen serifa o serif, que son tipografías en general que nos evocan un carácter más antiguo o más formal, y con serifa o serif nos referimos a estos remates o continuidad de remates que podemos encontrar en los extremos de las letras, que por ejemplo no lo encontramos, estos remates no los encontramos en, por ejemplo, esta tipografía sin serif o sin serifa, a las cuales también se les llama palo seco, porque fue una característica que a través de los siglos las tipografías fueron perdiendo. Por lo tanto, a las tipografías palo seco también se les relaciona con una época más moderna. Y también tenemos otras tipografías que son más tienen más adornos, como por ejemplo las tipografías script, que en general tratan de imitar la letra manuscrita y tienen bastantes remates y alguna continuidad de líneas que podría ser complicado para la legibilidad, pero que depende del uso que le queramos dar, también pueden ser muy apropiadas. Y las tipografías display, que son muy estéticas, tienen diversas formas y diversos recursos visuales que pueden ser muy atractivos
pero en general se recomienda su uso para textos más grandes. En estos dos casos, las script y las display, en general no nos sirven mucho para cuerpos de texto muy pequeños, porque al tener tantos adornos nos juegan en contra para la legibilidad de nuestros documentos. Sin embargo, son tipografías que tienen bastante personalidad y con ellas podríamos darle mucho carácter a una publicación, a una página, y son muy útiles. Pero por eso es que tenemos que conocer cuáles son las funciones que le podemos dar a cada tipo de tipografía. Cada tipografía tiene su personalidad. Y como ya dijimos, cada una nos evoca ciertas cosas, ciertas sensaciones, y también cumplen diferentes funciones prácticas. En el caso, por ejemplo, si tuviéramos que aplicar una tipografía para una tarjeta de presentación para un abogado, si usamos una tipografía como Comic Sans, que es irregular, tiene bordes redondeados, que parece que le hubiera escrito un niño, no nos va a dar la seriedad que nosotros queremos evocar para la profesión de abogado de esta persona. Sin embargo, si tal vez estuviéramos hablando de algo que tuviera que ver con niños o con entretención, tal vez sí nos serviría esta tipografía. Para eso es mejor ocupar otra opción que sea más seria, más estable, que tenga fuerza y formalidad. Por eso es que también cuando elegimos nuestro set tipográfico debemos hacer una buena combinación de tipografías cuando vamos a ocupar más de una familia tipográfica. En general se recomienda, o lo más común, es combinar tipografías con serif con tipografías palo seco. Por ejemplo, acá tenemos una combinación de Clarendon con Benton Sans. O también podríamos combinar tipografías de un mismo carácter. Por ejemplo, aquí tenemos dos tipografías palo seco, como la Source Sans y la Montserrat, pero la diferencia acá, y por qué se ven bien, es porque están haciendo contraste. Una es muy pesada, o sea, es muy gruesa, y la otra es más liviana. Estamos usando la tipografía Montserrat en su variante Black y la Source Sans en su variante Light. Entonces, ¿podríamos combinar dos tipografías palo seco? Sí, pero la idea es que no se parezcan mucho, que tengan contraste. Incluso tipografías de una sola familia, al tener variantes, también podemos combinarlas si generan el contraste suficiente. Y acá abajo tenemos un ejemplo de por qué no conviene combinar tipografías muy similares, aunque son diferentes en cuanto al serif. Una tiene serif y la otra no, pero por ejemplo los pesos visuales son similares y no nos genera el contraste que necesitamos, por lo tanto no vale la pena poner dos tipografías diferentes si el peso visual y el tamaño son casi iguales. Entonces esto es algo que podríamos descartar como combinación. En cuanto a lo que vimos sobre las tipografías, acá tenemos un ejemplo de cómo las tipografías nos ayudan a jerarquizar cuáles son los temas más importantes, cuáles son los que deberíamos estar atraídos a leer primero y cuáles son los que tienen una importancia secundaria y que deberíamos leer después. Entonces, en páginas que tienen más de una nota o más de una noticia, acá este título, por el tamaño y por el peso visual, nos indica que esta es la nota principal, la más importante de la página. También al lado tenemos una nota de menor tamaño y de menor importancia que tiene un título de menor tamaño
aunque son la misma familia tipográfica, pero tiene su variable like que tiene un peso menor. Entonces de esa manera estamos reforzando visualmente que este tema es menos importante que el principal. Y acá arriba tenemos un elemento especial que es una columna de opinión y a la cual le hemos dado características diferentes a las noticias que están más abajo y que son más comunes dentro de la publicación. Entonces les hemos puesto un título con la tercera familia tipográfica, que es Octosquare, y el cuerpo de texto, ya que las columnas de opinión no son muy largas, hemos usado la tipografía Source Sans en la variable like para que se note que este es un contenido diferente a las noticias. Tiene otra intención. Así que de esa manera le damos un carácter visualmente diferente. De esa manera podemos ocupar las tipografías para comunicar diferentes cosas dentro de una página. También ayuda al lector a guiarse cuáles son las noticias que debe leer primero y cuáles después en las notas secundarias o en las notas breves. Cuando hablamos acerca de la paleta de colores que tenemos que pensar para nuestra publicación editorial, dijimos que, por un lado, los colores debían comunicar algo coherente con lo que queremos transmitir o con la audiencia a la cual queremos llegar con nuestro proyecto, y también podíamos ocuparlo de manera funcional. En este caso, hay dos secciones de diferente temática en la publicación y ambas se diferencian por los colores que se usan en ellas. Por ejemplo, acá en la sección bursátil se usa el rojo oscuro y en la sección emprendedor el celeste. Y vemos que la aplicación de estos colores está reflejada en los números, en los gráficos o en las capitulares. También en los elementos como recuadros. Y también, por supuesto, en el nombre de la sección que está acá arriba en la zona de la cabecera. De esa manera entonces vemos que el color nos ayuda también a guiarnos y ubicarnos en qué sección estamos leyendo. Cuando ya tenemos varios de nuestros elementos definidos, como tipografías, colores, nuestra retícula, entonces empezaremos a construir nuestra publicación con la información que vamos a recibir de parte de los periodistas o de los autores, las imágenes, y también, en el caso de periódicos o revistas, tendremos que reservar espacios para publicidad. Para poder organizar de mejor manera este proceso y tener en cuenta el avance de nuestro proyecto, es que hay una herramienta muy útil que es construir un planillo alzado o en inglés flat plan. El plan de páginas alzado o flat plan es una herramienta editorial que se utiliza para organizar las páginas de una publicación. Este ordena la estructura interna de un libro, revista, periódico, folleto u otro, y es el instrumento que nos permite saber en qué lugar se ubican las distintas partes de una publicación. Es una secuencia de páginas pequeñas donde se indica qué irá en cada página real. Es una especie de storyboard de nuestra publicación. En el planillo podemos organizar la cantidad de páginas, también orientar a quien va a maquetear o diseñar dónde se ubica cada sección de la publicación y también dónde irá cada anuncio o publicidad. Este planillo no solo va a servir al diseñador, sino también a editores, periodistas, coordinadores o jefes de sección, para ver de manera clara y fácil dónde está la ubicación de textos
imágenes y publicidades.